Listo. Bien, ayer habíamos quedado, eso era lo último de lo que es balanceo en línea con asignación de operarios ideales en una estación de trabajo. Ya lo dieron, como lo hicimos, ¿verdad? Hicimos a veces que nos dan requerimientos, los dan con restricciones, como fue el ejercicio anterior, que las restricciones eran cuántas unidades. Luego podíamos sacarlas. En este caso podíamos sacar el número de unidades porque aquí no las dieron, fíjense bien. En este caso no lo dieron unidades, ¿sí? Solo lo dieron las operaciones y sacar la velocidad de la línea. ¿Cuánto nos dio esta velocidad de la línea? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Vamos a ver, aquí la velocidad de la línea era un operario, 480 minutos. Fíjense bien cómo se sacan las unidades a producir entre puntos 65. Miren que este es el número, ¿verdad? Punto 65 es el minuto permitido. Fue la operación más lenta. ¿Cuánto nos daba eso? Eran como 600, 700 de unidades eran. A ver. 480 entre 0.65 igual 738 unidades. 738 unidades. Ese era el número de unidades que teníamos que dar en esta, fíjense bien, porque es un operario, nada más un operario en la estación de trabajo. En la operación, es la operación más lenta, se saca la velocidad de la línea, ¿verdad? Pues ahí estamos, tranquilos, fíjense bien cómo se hace esta cuestión cuando no lo dan. ¿Por qué es necesario saber? ¿Qué tal me piden a mí el índice de producción y no tengo las unidades? Pero tengo todos estos datos. Perfectamente puedo despejar cómo sacamos la eficiencia con el número total de operarios, las unidades, fíjense bien, ¿verdad? Y toda esta cuestión. Entonces, toda esta situación lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Despejando fórmulas. Ya ustedes ya lo saben. Es despejar una fórmula, ¿verdad? Entonces, así está la cuestión. Entonces, vamos ahora, pero todo esto, fíjense bien, todo esto, miren, todos estos procesos de producción van acompañados de distribución física de instalaciones, de acuerdo al producto que se va a hacer. ¿Verdad? De acuerdo al producto que se va a hacer. Entonces, todo esto va acompañado de una distribución de instalaciones o distribución de plantas, como lo quisiéramos llamar. Fíjense bien. Entonces, vamos viendo toda esta situación, ¿verdad? Ya vimos lo que es un balanceo de línea. Para un balanceo de línea se necesita, por ejemplo, en los balanceos de línea necesitamos una distribución de plantas por producto. Porque al final de todo el proceso, lo que sale es un solo producto, ¿verdad? Y cada una de ellas la vamos a ir viendo acá. Aquí tenemos. Bien, pues entonces vamos a ver ahí a Mengíbar, Fabio Mengíbar. Léame, por favor, cuáles son las estrategias de distribución. Las estrategias de distribución son desarrollar una distribución efectiva y eficiente que cumpla con los requerimientos competitivos de la empresa. O sea, una distribución efectiva facilita el flujo de materiales, personas e información en y entre las áreas. Fíjense bien, el objetivo de una estrategia de distribución de plantas. Fíjense, el objetivo, desarrollar una estrategia efectiva y eficiente. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar bien diseñada y que cumpla los requerimientos competitivos de la empresa, ¿verdad? Y esta debe ser efectiva, que facilite el flujo de materiales, personas e información entre las áreas. ¿Se acuerdan, verdad? Por ejemplo, lo que decía la parte de balanceo de línea. ¿Qué era? Balanceo de línea, ¿qué era lo que decía? Se trata de tener un equilibrio entre las estaciones. Un equilibrio, acuérdense de esto. Y entonces en ese escenario, ese equilibrio, debe de ser tiempo, debe de ser distancias, debe de ser ubicación de máquinas, etcétera, etcétera. El flujo de materiales, ¿verdad? Y esa
información fluida que debe de haber entre cada una de las áreas de trabajo. ¿Verdad? Entonces, por eso viene el objetivo. Viene el objetivo, es una pregunta, ¿cuál es el objetivo de la estrategia de distribución? ¿Verdad? Que cumpla con los requerimientos competitivos de la empresa. ¿Verdad? Porque ahí va la efectividad y la eficiencia. Acuérdense que en la parte de balanceo vimos efectividad y vimos eficiencia, ¿verdad? Cómo funcionaban las instalaciones. Y esto que facilite prácticamente el flujo de materiales. ¿Verdad? Ahí tenemos, fíjense bien. Ahí tenemos, vamos a ver a Alejandra Calix. Dice, el diseño de la distribución debe considerar la manera de lograr lo siguiente: mayor utilización de espacios, equipos y personas. 2, mejor flujo de información, materiales y personas. 3, mejor ánimo de los empleados y condiciones de trabajo más seguras. 4, mejor interacción con el cliente. Y 5, flexibilidad. Cualquiera que sea la distribución actual deberá cambiar. Bueno, ahí tienes bien. Utilización, qué importante. Qué importante, fíjense bien. ¿Cuál es la utilización de una instalación? Pues primero tenemos que saber cuál es la capacidad diseñada. ¿Verdad? Tenemos que saber cuál es la capacidad diseñada de la planta. Después de la capacidad diseñada, porque existen 3 tipos de producción. La diseñada, la efectiva y la normal. La diseñada es cómo se diseñan las instalaciones. La efectiva es lo que nosotros esperamos producir. Y la normal está relacionada con los turnos de trabajo. Y la otra podría ser salida real. ¿Cuántas unidades saco yo de esta en un turno, ¿verdad? De trabajo. ¿Cuál es? Yo tengo ya un patrón, fíjense bien, de acuerdo al diseño, de cuánto espero producir en cada turno. Eso lo podemos medir. De esa forma podemos ver cuál es la utilización de los equipos, de las personas, de las instalaciones. Ese diseño tiene que ir de acuerdo al tipo de material que se utilice. ¿Qué material se utiliza? Al tipo de producto que estamos fabricando. Mejor ánimo de los empleados. ¿Por qué? Cuando hay una distribución de plantas bien diseñada, ¿verdad? Mejora la productividad, mejora el flujo de materiales y mejora la fatiga de los trabajadores. Se reduce la fatiga a los trabajadores. Hay trabajos más seguros porque está bien diseñada, donde está bien delineada, señalizada, ¿verdad? Entonces, toda es la mejor interacción con el cliente también. ¿A dónde debe ir el cliente? Debe ir a la planta de producción o debe ir si hay un espacio donde ir a comprar. La flexibilidad, cualquiera que sea la distribución actual, deberá cambiar. O sea, debe de modificarse. Eso sí, ¿verdad? Porque hay que hacer un análisis. Miren, ninguna planta se modifica sin antes haber hecho los análisis. Porque fíjense bien, la ingeniería en métodos habla de esto, que es un método investigativo. Y la ingeniería en métodos es la que se enfoca prácticamente en este tipo de herramientas para medir si realmente los diseños de plantas están bien diseñados. ¿Verdad? Hay varias formas de hacerlo, perdón. Tipos de distribución. Vamos a llamar ahí vamos a Brack. Buenos días. Buenos Creo días. que no sé si se escucha bien, porque aquí estoy en la U. Dele, no se escucha bien. Bueno, distribución de oficinas. Posiciona a los trabajadores, su equipo y sus espacios y oficinas para proporcionar el movimiento de información. Distribución de tienda. Asigna espacio de anaquel y responde al comportamiento del cliente. Bien, ahí tenemos 2. Vamos a ver, distribución de oficinas. Fíjense, ¿por qué? ¿Cómo se debe de hacer una distribución de oficinas? Y fíjense bien, ¿cuál es en las oficinas qué es lo que dan? Información. Entonces, pero posiciona a los trabajadores, su equipo y sus espacios en oficinas para propiedad, movimiento de información. Por ejemplo, ustedes se fijan que ahora casi las oficinas son nada más como
que lo separa la altura donde están divididos son de 1 metro, 1,10. ¿Por qué? Porque el trabajador solo se para y dice, aquí está este documento, aquí está lo otro, para que no se movilice. Y es lo que habíamos hablado, para evitar la fatiga. Fíjense bien, evitar la fatiga. No se imaginan ustedes cuánto se logra, fíjense, con una buena distribución. No se imaginan ustedes. Con una buena distribución de plantas, ¿cuánto se logra? Es importantísimo esa cuestión. Fíjense bien. ¿Cuánto se logra esto? ¿Verdad? De una distribución de plantas. ¿Verdad? Y distribución de tiendas, ustedes han ido a, por ejemplo, a Méndez, le puedo mencionar uno, no haciéndole propaganda. Ustedes van a Méndez, van a tener distribución de tiendas. Hacen espacios de anaqueles, responde al comportamiento del cliente. Para que el cliente no se pierda, entonces están rotulados. Lo que le da una buena rotulación hace minimizar el tiempo de que la persona vaya a buscar lo que necesita. Se va enfocado ya. El departamento de deportes, el departamento de niños, el departamento de caballeros. Esa es una distribución de tiendas, el departamento de señoras, señoritas, toda esta cuestión, ¿verdad? Entonces, eso es como se hace una distribución de tiendas, por eso les menciono Méndez. Vamos a ir a Larache y compañía. Es una tienda. Si usted va a la parte y compra, vamos a decir, va a ir a comprar un PVC. ¿De qué diámetro es y todo? Cuando usted llega a recibirlo, mira que todo está rotulado de media, de 1, de 2,5, de 3, 3,5, de 4. Esta es una forma de distribución para que también el trabajador no pierda tiempo en las entregas. Porque la persona anda buscando esas cuestiones. Entre más rápido se despacha, el cliente queda más satisfecho, porque es lo que andamos buscando. Que el cliente quede satisfecho, ¿verdad? Entonces, vemos esta cuestión. Vamos a llamar ahí vamos a ver ahí a Walter Raudales. ¿Está Walter? No. Mario Roberto Ordóñez. No está. Manuel Molinero. Sí. Vamos. Sí. Distribución de almacén aborda los intercambios que se dan entre espacios y manejo de materiales. 4. Distribución de posición fija. Estudia los requerimientos de distribución de proyectos grandes y voluminosos, como barcos y edificios. 5. Distribución orientada al proceso. Trata la producción de bajo volumen y alta variedad, también llamada taller de trabajo o producción intermitente. Ok. Fíjense bien. Distribución de almacén, que es lo que es lo mismo, ¿verdad? Como los dos ejemplos que les di de ¿cómo se llama? De las tiendas, de Méndez y Larache y compañía. ¿Cómo distribuimos los espacios de los materiales en una planta de producción? ¿Cómo los vamos a manejar? ¿Los vamos a manejar por separado o vamos a manejar una sola bodega para productos terminados y manejo de materiales? No se puede hacer. Fíjense bien. La tentación hay que quitarla. La tentación hay que quitarla. Fíjense bien. ¿Verdad? Porque va una persona, hay un producto pequeño, se lo echa a la bolsa y cuando fue a traer el material, y adiós. Y empieza uno a atar cabos, cómo pudo haberse perdido, que no sé qué, que no sé cuánto aquí por allá. Entonces, la parte de distribución de almacén hay que saber bien hacerlo, ¿verdad? La distribución por posición fija, ya lo dice aquí, como los edificios, construcción de puentes, barcos, aviones. Todo esto son distribuciones. ¿Por qué? Porque los trabajadores acuden a él. Todos los trabajadores acuden a él. Por ejemplo, un barco, ¿dónde lo van a hacer? Si usted no lo va a hacer en Nevada, para llevarlo al mar, no lo puede hacer en Tegucigalpa. ¿Cómo lo voy a llevar para allá? Para el mar. Los aviones tienen que ser en los hangares. Ustedes tienen que hacerlo donde está prácticamente para probarlo. ¿Ah?
Pero se llaman distribución por posición fija. Tenemos esos ejemplos. Son proyectos grandes, voluminosos, como dicen, por ejemplo, esos edificios de 20 pisos que hacen, ¿verdad? Y toda esta cuestión. La distribución orientada al proceso. Ya lo dice, fíjense, trata la producción de bajo volumen y alta variedad de productos. Los talleres, por eso se llama, también llamada taller de trabajo o producción intermitente. La producción intermitente se define de esta forma. Es la fabricación de uno o más productos, ¿verdad? En bajos volúmenes, que pasa por una serie de operaciones y que va a pasar a la siguiente una vez que se ha terminado la operación anterior. Y ejemplos de esto, como dicen, ¿verdad? Es esto lo que tenemos, la distribución por proceso. Toda la distribución del proceso, por ejemplo, las comidas rápidas, son una distribución por proceso. Porque no toda la gente va a pedir lo mismo, ¿verdad? No toda la gente pide lo mismo. Si usted pruebe que va, no, mire, por eso están los menús. Cada menú usted necesita diferentes procesos ¿verdad? De lo que se va a pedir. Un taller de carpintería no solo se hacen camas, no solo se hacen muebles de comedor, no solo se hacen escritorios, se hacen sillas, esto y lo otro. ¿Por qué se llama intermitente la producción? Porque se atiende al cliente que llega. Entonces se corta, por eso es intermitente. ¿Verdad? Porque se corta el proceso en ese momento para atender a la persona que llega. Una persona deja de hacer lo que está haciendo por ir a atender al cliente. Pero la producción intermitente es aquella que es la fabricación de uno o más productos que pasa por una serie de operaciones que va a pasar al siguiente inmediatamente que está terminado la anterior. Esto en altos volúmenes, en bajos volúmenes, variedad de productos. Variedad de productos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene, ¿verdad? En estas distribuciones. Estas dos son las más utilizadas en nuestro medio. Falta otra. Esta distribución por posición fija y la distribución orientada al proceso. Fíjense bien. Y aquí tenemos la distribución de células de trabajo. Fíjense bien. ¿Qué es lo que busca? Acomodar maquinaria y equipo para enfocarse en la producción. Este es similar a un solo producto, es similar al orientado al producto, pero está junto. Porque miren, la distribución orientada al producto busca la mejor utilización de personas, máquinas en la producción repetitiva continua o producción en serie. Todo lo que es envasadoras, fíjense bien, todo lo que es envasado va orientado a la distribución por producto. Por ejemplo, ahora las maquilas tienen una orientación por producto ahora. Vamos a hacer camisas polo hoy. Todo se enfoca, fíjense bien, y se utilizan las máquinas, miren, ¿verdad? Acomodan maquinaria y equipos para enfocarse en la producción de un solo producto. Hoy son las camisas polo, mañana son los pantalones, etcétera, etcétera. Entonces, orientado al producto, que fíjense bien, que al final llega a un ensamble. Por ejemplo, con el tipo de camisa, cada quien va haciendo una parte y al final, ¿verdad? Hay ensambles, ¿verdad? Del producto, de las partes todas al final. Entonces, se ha convertido en una distribución orientada al producto. Y acomodan las máquinas de acuerdo al producto que están elaborando. Entonces, esto se llama también producción en serie. ¿Qué quiere decir producción en serie? O producción continua o repetitiva, porque se repite lo mismo. Una envasadora, pues están poniendo botes para que se llenen continuamente hasta que termina la cantidad de líquido que hemos 100, 200, 500, 1000 galones. Es repetitivo el proceso. Y esto es que la fabricación de un producto, fíjense bien. Por ejemplo, la producción orientada o producción en serie es la fabricación de un producto en altos volúmenes que pasa, ¿verdad? A la otra operación inmediatamente que se ha terminado la anterior. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las envasadoras? Usted llena el frasco, ¿a dónde pasa? A ser tapado. Inmediatamente pasa, si no está terminado, si no se ha llenado bien, no puede ser tapado. ¿Verdad? Si no está tapado bien, hay que hacerle una prueba de calidad, que está tapado bien, que no derrama líquido, para poderlo empacar. Fíjense bien, ¿verdad? Todo esto, si está sucio, hay que volverlo a hacer. Pero este no es válido.
Fíjense bien que todo esto está enfocado a lo que es un balanceo en línea. Porque la mayoría de las estaciones tienen tiempos similares o iguales para que el proceso no se atrase fíjense bien, por cuestiones de tareas lentas. Todas las tareas deben de mantener la misma velocidad. Tiene que haber un equilibrio en tiempo en cada una de las estaciones de trabajo. Ahí tenemos. Estas son las 7, fíjense bien, distribuciones de planta que se pueden implementar en las industrias para tener una mejor que enfocarse a la producción. Cada quien lo hará como le parezca mejor, ¿verdad? Cada quien lo hará como le parezca mejor. Entonces, miren, una buena distribución requiere determinar lo siguiente: equipo para el manejo material, requerimiento de capacidad y espacio, entorno y estética, flujos, ¿verdad?, de información, ¿verdad? Y costos de desplazar entre diferentes áreas de trabajo. Ustedes fíjense bien. ¿Por qué es importante una distribución de planta? ¿Por qué la importancia de una distribución de planta? Fíjense bien. Aquí tenemos. ¿Por qué? Elimina riesgos de trabajo. Eliminación de riesgos de trabajo, fíjense bien. Ya lo decía el objetivo. Y volvamos al objetivo. Miren. Aquí, volvamos al objetivo. Objetivo de la estrategia de distribución. Desarrollar una distribución efectiva y eficiente que cumpla con requerimientos competitivos de la empresa. Una distribución efectiva facilita el flujo, fíjense bien, de materiales, ya lo vimos ahorita, personas e información. Entonces, ¿por qué la importancia de una distribución de planta en todos los aspectos de producción? Elimina riesgos, fíjense bien, de trabajo. Satisfacción del obrero y eleva su moral. Elevación de la producción, o sea, se incrementa cuando hay una buena distribución, se incrementa la producción. Hay productividad, ya que no habrá retrasos. Áreas óptimas, fíjense bien, con una buena distribución. Áreas óptimas de trabajo. Reducción del manejo de materiales, fíjense bien. Acá, fíjense bien. Miren, una buena distribución, ¿verdad? Ahí, equipo para el manejo de materiales. Producción de manejo de materiales. Reducción de manejo de materiales. ¿Cómo podemos reducir el manejo de materiales? Si se hace en una forma manual, pues hay que poner bandas transportadoras. ¿Verdad? Capacidad. Requerimientos de la capacidad de espacio. Los espacios deben de ser adecuados para el material o materia prima que se utiliza y el producto terminado que se elabora. Mayor utilización de las máquinas, el equipo y la mano de obra. Fíjense, 3 elementos básicos para la producción. Maquinaria, equipo y la mano de obra. Y esto da una mayor utilización cuando hacemos una buena distribución. Pero una buena distribución requiere tener los siguientes. Y aquí le estoy mencionando algo otros. El entorno, la estética, ¿verdad? Reducción del tiempo de proceso en cada departamento. Reducción del proceso administrativo. Se evitan las confusiones entre los departamentos si están bien diseñados y bien rotulados, bien señalizados. ¿Cuánto tiempo no nos ahorra? ¿Cuántas veces han visto ustedes personas ahí viendo para arriba y le pregunta usted qué busca? No me va a decir que no han pasado esa experiencia. ¿Qué lugar, qué sitio busca? Se le pregunta. ¿O a quién busca? ¿Verdad? Fíjense bien. Mayor facilidad para el cambio. Lo que decía. Una distribución de planta, por muy para que sea eficiente, tiene que tener flexibilidad para que pueda ser modificada. Los productos no van a permanecer con el diseño que está todavía. ¿Verdad? Ese diseño puede cambiar. Entonces el diseño de la planta va a cambiar y también el manejo de materiales puede cambiar. ¿Verdad? La mayor productividad. Ya vamos a ver, fíjense bien. Mayor productividad en esta cuestión de una buena distribución. ¿Por qué? Se eliminan tiempos de manejo de materiales, espacios, distancias, ¿verdad? Todo esto, flujo de información,
toda esta cuestión, entonces nos incrementa la productividad. Ese es el objetivo, fíjense bien, de lo que es los diseños de distribución de plantas. La distribución por posición fija. Aquí ya vamos definiendo cada una de ellas, ¿verdad? Vamos a ir, María Calderón. Distribución por posición fija. El producto, por cuestiones de tamaño o peso, permanece en un lugar, mientras que se mueve el equipo de manufactura a donde está el producto. Ejemplo, construcción de un puente, un edificio o un barco de alto tonelaje. Bueno, ahí lo que les explicaba cuando decimos de distribución por posición fija. Entonces no hay más. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los trabajadores se mueven a donde está el producto. ¿Cuál es el producto? El barco, el puente, el edificio, el avión. Todos los trabajadores acuden ahí porque no lo podemos hacer en otro lado. No lo podemos hacer como quien dice, vamos a hacer que es pan de mínimo. Se lo hace el pan de mínimo y lo sale a distribuir. Usted no puede ir a destruir un edificio. Ahora hay casas, ¿cómo es? Casas. Y usted lo puede, pero esto por eso se llama distribución por posición fija, ¿verdad? En donde los trabajadores se mueven a donde está. Por el tamaño o peso no se puede mover el producto. Por el tamaño o peso o su, ¿cómo se llama? Su figura de producto, que es tan grande que no lo podemos mover. Por esta razón, por ejemplo, como les decía, un barco se hacen en los astilleros, ¿verdad? Entonces la gente acude ahí donde van a hacer el barco. Para que una vez que está ya instalado y todo, y probarlo y lanzarlo al mar. ¿Verdad? Entonces son las distribuciones por posición fija. ¿Verdad? Entonces los trabajadores acuden a él. ¿Por qué? Porque la pieza principal del producto es demasiado grande, tamaño voluminoso, y es difícil de movilizarlo. Entonces, por eso los trabajadores acuden donde está fabricando. Ahí tenemos uno, fíjense bien, miren, un carro, miren, un edificio, este es la Torre de Pisa, y tenemos una casa, miren, aquí tenemos un avión, ¿verdad? Esa es una distribución, miren, un ejemplo de distribución por posición fija, ¿verdad? Distribución por proceso. Fíjense bien, esta distribución es la que más se da, pero lo que más tenemos nosotros en nuestro medio, en nuestro hondú, es la combinación de ambas. Una distribución por posición fija y por producto. O sea, ¿cómo dicen? Un híbrido. Perdón. Vamos ahí a José Román. ¿Está hoy José Román? Distribución por proceso. Sí. Bueno, vamos. Distribución por proceso. Llamada también distribución de taller de trabajo o distribución por función. Se agrupan el equipo las funciones similares como sería un área para tomos, maquilas de estampado, de acuerdo con la secuencia donde se ubican las máquinas adecuadas para cada operación. Ok, fíjense bien, les voy aquí un ejemplo. Vamos a ver, las imprentas. Aunque ahora han cambiado, fíjense bien. Las imprentas es un tipo de una distribución por proceso. Porque las imprentas no solo hacen un solo producto. Usted puede pedir una imprenta ahora con la parte de digitalización de la tecnología. Puede pedir un banner de cuánto, de 1 metro, de 2 metros. Ya es diferente el proceso. Pero llamada también distribución de taller o trabajo, distribución por función. O sea que las máquinas se agrupan por secciones. Por ejemplo, la parte de fotomecánica que le llaman. La parte de impresión. Todo esto, las máquinas están separadas por secciones. Entonces se agrupan el equipo de acuerdo a las funciones similares como sería un área para tornos, máquinas de estampado. Entonces la secuencia de operaciones, fíjense bien, casi no se ve ni se identifica en esta cuestión de distribución por proceso. ¿Por qué? Si ustedes antes no lo vieron, no lo vivieron, antes habían talleres de corte y confección. ¿Qué era un taller de corte y confección? Que dedicaban a hacer. Una sola persona hacía el pantalón, una sola persona hacía la camisa. Y entonces, fíjense bien, eso se llama distribución por proceso. Cada quien tenía su máquina asignada
para lo que le correspondía hacer. Ahora se ha cambiado toda esta cuestión. Un taller mecánico, esa es una distribución por proceso, porque este es el área de ¿qué? De freno, este es el área de suspensión, este es el área de distribuidores de combustible, este es el área de frenos. Ese es un taller, un ejemplo claro de distribución por proceso. Si hay una persona que realmente conoce de esto, le estoy mencionando esto a ustedes porque más o menos la mecánica está relacionada con esto. Yo no puedo tener carros que le voy a revisar los frenos con el carro que le voy a revisar la parte de instalaciones eléctricas. La parte eléctrica. ¿Verdad? No. ¿Verdad? Entonces, toda esta cuestión, la parte de suspensión. ¿Verdad? Toda esta cuestión, entonces, ese es un tipo de proceso. Donde se hace por función. Cada quien tiene su función. Hey, ustedes dime al mecánico, haceme tal cosa que el carro, porque lo conoce y él es que lo puede hacer. Como dice la secuencia de operaciones establecidas, una parte pasa por una área a otra. Y como si, por ejemplo, un taller industrial. Por ejemplo, un taller industrial. Un taller industrial, ¿qué tipo de máquina? Vamos a ver si realmente alguien les ha explicado alguna. En un taller industrial, ¿qué tipo de maquinaria existe? Vamos a ver. Vamos a ver si alguien ha tenido esa experiencia. ¿Qué tipo de maquinaria tenemos que tener en un taller industrial? ¿Cuál es la función de los talleres industriales? Vamos a ver. Máquinas de torno, máquinas hidráulicas, Ajá. de piezas milimétricas, pero más que todo, realizan tornillos, poleas, balineras, rectificación de direcciones, cosas así. Es correcto. Ese es un taller industrial. La ¿Por qué se famosa llama taller CNC. industrial? ¿Ah? La famosa CNC. Sí, las máquinas controladas por control numérico. Entonces, fíjense bien, ¿cuál sería la herramienta por excelencia que debe de estar, ya de todo lo que mencionaron ahí, que debe de tener un técnico en equipo industrial? ¿Cuál sería la herramienta por excelencia que debe permanecer ahí? No solo una, deben de tener varias. Ajá. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se llama esa herramienta? Hay una, por ejemplo, para ¿cómo se llama? Para calibrar válvulas. ¿Cómo se le llama a esa herramienta? Ajá. ¿Alguien sacó mecánica industrial en algún taller técnico? ¿O no? Pues ya se le olvidó. Es lo que llamamos famosamente el torque, porque tiene ya la presión con que usted puede dejar cada una de las válvulas para que queden bien calibradas. Por ejemplo, la herramienta para el pie de rey. ¿Cómo mide usted, cuál es la rectificación que le va a hacer a una pieza? Porque eso es lo que se hace en un taller industrial. Rectificación. Eje leva, cigüeñales, bloques, culatas, ¿verdad? Volantes. Gaigas se llaman. Perdón. Porque usted mide milimétricamente cuánto es el que debe de sacarle o cepillarle a un eje leva. Fíjense bien. ¿Cuánto debe de usted mide? Y mide por ambos lados. Esto y lo otro para ver cuál es la, ¿verdad? ¿Dónde está el defecto? ¿Por qué hay fugas de aceite? ¿Por qué hay gasto de aceite? ¿Verdad? Y toda esta cuestión de un motor. Ustedes se enfocan en esa línea. Desde ahí partimos, fíjense bien, para que nosotros podamos realmente hacer un buen trabajo. Y esa es distribución por proceso. Porque el torno, tenemos el torno. Tenemos la máquina que rectifica culata. Tenemos la máquina que rectifica bloques. Tenemos la máquina que rectifica eje leva, etcétera, etcétera. Varias, ¿verdad? De ese tipo de máquinas. Entonces, las colocamos tal así. Porque son. Y si ustedes se fijan, ¿qué pasa? Llega el cliente y entonces hay personas que dejan de hacer lo que están haciendo por ir a atender al cliente. Por eso se llama, ¿verdad? Intermitente. Pero a la producción intermitente lo acompaña una distribución por proceso. Orientada al proceso.
Desde ahí partimos. Quiere decir que las tres distribuciones que nosotros más utilizamos en nuestro medio es la distribución por proceso y la distribución por producto. Y la otra que se utiliza es la distribución por posición fija. Fíjense bien. Porque ya les dije, hay un híbrido. Ahora, que se junta la distribución por proceso con la distribución por producto. Una combinación. Es la que más se da en nuestro medio. Es la que más se da. Bien. Y ahí tenemos, miren, aquí tenemos un taller. Miren el que tenemos aquí. Vuelve también lo del carro. Miren lo que les decía, la suspensión, llantas, etcétera, etcétera. Y miren todo lo que está acá. Cómo está un diagrama de recorrido de una distribución por proceso. Fíjense bien. Cómo están los diagramas de recorrido que se hacen. Fíjense bien. Estas son distancias, cómo se recorre esto. ¿Verdad? Este es un ejemplo de distribución por proceso. ¿Verdad? Ahí tenemos la distribución por producto. Fíjense bien, ahora la distribución por producto. Miren. Miren, por ejemplo, recepción. Aquí está la recepción de materia prima. Y miren por dónde pasa. Línea de fabricación. Línea de fabricación B. ¿A dónde pasa? Línea de embarque. Pero miren, línea de fabricación C. Línea de ensamble. Miren. Ahí va. Miren. Miren, lleva una misma. Miren, aunque sea por L. Como una L, miren. Aquí tenemos. Esta es una distribución por producto. ¿Verdad? Entonces se fabrica y se va ensamblando, se fabrica y se va ensamblando y se va ensamblando. Entonces entran tres partes aquí. La parte A, la parte B y la parte C. ¿Verdad? Entran aquí hasta llegar, entonces hasta que se embarque el producto. Y si ustedes miran la asignación de operarios. Fíjense bien, aquí está uno, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro. ¿Verdad? Aquí está otro, aquí está otro. Miren, acá hay dos. Miren juntos en esta. Aquí también hay dos, pero no están, ¿verdad? Asimétricos, sino que está uno al otro lado del otro. ¿Verdad? Entonces tenemos esto que tenemos. ¿verdad? Miren esta cuestión. Este es por producto, miren. Todo el mundo enfocado al producto. ¿eh? Miren esas naves, como le llaman ahora, nave de producción. ¿Verdad? Tenemos ahí. Esto es un ejemplo de distribuciones por producto. ¿Verdad? Aquí tenemos otra que es, miren, como en U. Sale, todo y viene y regresa. ¿Verdad? Ahí tenemos distribución por producto. Vamos a llamar ahí a... Espera. Alex Perdomo. ¿Dónde está Alex? Francis Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Distribución por producto, llamada también distribución por el taller de flujo, es aquella donde se dispone el equipo o procesos de trabajo, de acuerdo con los pasos progresivos necesarios para la fabricación de un producto. Si el equipo se dedica a la producción continua en una pequeña línea de productos, por lo general se le llama línea de producción, línea de montaje o línea de ensamblaje. Bueno, ahí está. Como les decía, la parte de ensamble que vimos allá. Balanceo en línea. ¿Verdad? Y tenemos 10, fíjense bien, las dos últimas que teníamos. La distribución y la agrupación de máquinas de células de trabajo que se enfocan en un solo producto. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos distribución por producto. Taller de flujo. Recuerden, vamos a ver si alguien, vamos a ver si se acuerda. ¿Cuáles eran las 3 condiciones que debe de cumplir una línea de ensamble? Yo creo que esta es la segunda vez que pregunto, o tercera. Ajá. A ver, ¿cuáles eran las 3 condiciones? Esto es lo que acompaña, fíjense, a un balanceo en línea. La distribución por producto. Cantidad, equilibrio y continuidad. Ajá. Cantidad, equilibrio y continuidad.
Aquí lo habla, fíjense. Llamada también distribución de taller de flujo. Cuando habla de continuidad. ¿Cuál es la desventaja de un sistema de producción en línea? ¿Cuál sería una desventaja? Fíjense, de trabajo, de acuerdo con los pasos progresivos necesarios para la fabricación de un producto. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cuál sería una desventaja? Dice, si el equipo se dedica a la producción continua de una pequeña línea de producto, por lo general se le llama línea de producción, línea de montaje o línea de ensamble. ¿Cuál sería una desventaja aquí? Vamos a ver, ¿cuál sería una desventaja? Que tal vez debemos de invertir bastante y estamos expuestos a perderlo. ¿Quién más tiene otro comentario? No tengan miedo, hombre, acá, denle. A ver, de los errores se aprendan. No se aprende de lo que uno hace, fíjense, más fácil se le olvida, pero el error jamás se le olvida a uno. Que todo el mundo se está saliendo más bien. ¿Tienen clases? Díganme, ¿tienen clases ahorita a las 12? La suspendemos ya. Fíjense bien, una desventaja es que si en una estación de trabajo se para la máquina, se paró todo el proceso. Fíjense bien, el equipo o los procesos a pasos progresivos. Entonces, si una máquina se para todo el proceso. No es como fíjense, en la distribución por proceso. Usted puede poner a los trabajadores a hacer otras cosas. En esto no. Porque si una máquina se para, ahí se paró todo. Hasta que se rehabilite esta máquina, podemos continuar con la producción. Ahí se para toda la producción. Ahí no hay para dónde. Fíjense bien. Yo me acuerdo cuando estaba encargado de producción de medicamentos en un laboratorio, y yo era encargado, y era con una máquina al vacío. Y lo que se utilizaba, fíjense bien, ustedes no conocieron esto. Ustedes no conocieron esta cuestión de que en unas máquinas al vacío se utilizaba botes de vidrio. Y un operario, por estar manipulando el bote, se le cayó. Y se quebró. Y fíjense bien, son productos que no se deben de dejar para el siguiente día. No se deben. ¿Por qué? Como hablan los ingenieros químicos, se guarapea el producto. Ya no lo pueden envasar. Tienen que envasarlo el mismo día. Fíjense bien, entonces se quebró. Miren, a salirme, a resolver el problema. A buscar un bote de esos de vidrio, porque así venía, los botes de agua azul eran de vidrio al inicio de la empresa. Todo era de vidrio. Hay que tener que cuidado manipular esos botes, ¿verdad? Entonces, fíjense, una desventaja de la distribución por producto cuando los enfocamos en producto. Si en una estación de trabajo se arruina la máquina, ahí se paró todo. No hay continuidad. No hay continuidad, fíjense bien. Ahí se paró todo. Aunque haya materia prima, pero no podemos seguir con el proceso. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerde que la definición de producción en serie continua dice la fabricación de un producto que pasa por una serie de operaciones, ¿verdad? Que pasa a la siguiente una vez que se ha terminado la anterior. Y esto es lo que llamamos, ¿verdad? Los ejemplos, las embotelladoras. Todo lo que es envasado, todo lo que es embotelladora. Es un ejemplo clásico de esta cuestión, ¿verdad? Bueno, ahí nos quedamos. De ahí viene, fíjense bien, la parte de distribución en tecnología de grupos, ¿verdad? Preguntas. Mañana vamos a tener clases en presencial. Mañana vamos a hacer ejercicios. Mañana vamos a hacer ejercicios prácticos. Ahí.